Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Para mí es un honor y un privilegio tener la posibilidad de presentar a la doctora Angélica Rodríguez, quien es Fellow de Cuidado Intensivo de la Universidad de Rosario en su segundo semestre, quien retorna a sus actividades asistenciales y académicas. Y en el día de hoy nos va a acompañar disertando sobre gases arteriales, específicamente lo relacionado con oxigenación y ventilación. Agradecerles a todos, en particular a Pablo por ser el anfitrión y tener una capacidad de organizativa tremenda, y eso nos ha enriquecido como grupo de cuidado intensivo. Sin más preámbulo, Angélica, bienvenida y muchas gracias por tu participación. Gracias, doctor. Hoy, primero quiero confirmar si está presentando bien la pantalla. ¿Me están oyendo? Te oímos, todavía no vemos tu presentación. Ahí ya vemos el PowerPoint. ¿Está ahí? Perdón, yo salgo un momento y... Ahí ya está la presentación. Sí, perfecto. Bueno, listo. Muchas gracias, profe Mulet, por la presentación. Bueno, como ya les contó el doctor Mulet, soy Angélica Rodríguez, soy Fellow de primer año de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad del Rosario, y hoy retomamos nuestras clases de fisiología. Hoy vamos a empezar con el módulo de gases arteriales y específicamente con oxigenación y ventilación. Esta es la agenda que vamos a desarrollar hoy durante la charla. Vamos a hablar un poco de generalidades, de oxigenación y sus pasos, ventilación y algo a modo de conclusiones. Bueno, los gases arteriales son una herramienta útil que nosotros usamos normalmente o habitualmente en cuidados intensivos y que tienen una gran cantidad de información que, si los interpretamos de una forma adecuada, nos van a ayudar a establecer un diagnóstico, a cuantificar una respuesta terapéutica, a monitorizar la progresión de un cuadro. Y los principales análisis que podemos hacer en los gases arteriales van a ser de oxigenación, ventilación, equilibrio ácido-base y perfusión periférica. Hoy vamos a enfocarnos un poco más acerca de la fisiología de la oxigenación y la ventilación aplicadas a los gases arteriales. Bueno, para hablar de estas, debemos hablar del proceso de la respiración, que es aquel proceso, valga la redundancia, en el cual un ser vivo intercambia gases con el medio ambiente y se da mediante dos pasos principales: el transporte de oxígeno de la atmósfera hasta las mitocondrias, denominado oxigenación, y el transporte de CO2 desde las mitocondrias como producto del metabolismo hasta la atmósfera, lo que denominamos nosotros en fisiología como ventilación. A pesar de que este término no está completamente bien empleado, como vamos a ver más adelante. Vamos a hablar ahora de la oxigenación y sus pasos. Sabemos que el objetivo de la oxigenación es la entrega de oxígeno para el metabolismo mitocondrial, que es allí donde se produce, a partir del oxígeno y la glucosa, que ingresan al ciclo de Krebs, moléculas de CO2, de agua, y 36 moléculas de ATP, que son la moneda energética para las funciones de nuestro organismo. Y vamos a desglosarlo mediante varios pasos, desde la atmósfera hasta la llegada del oxígeno a la mitocondria, que va a ser mediante la cascada de oxigenación. Vamos a desglosar cada uno de estos pasos. Primero, la captación de oxígeno desde el ambiente hacia los pulmones. Y acá es importante resaltar la ley de Dalton, que es la ley de presiones parciales, que dice que la presión total de un gas compuesto por varios gases que no reaccionan entre sí va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales individuales de estos gases que ocuparían en el mismo volumen de la mezcla inicial en una temperatura constante.
porque es importante resaltarla, porque el aire que nosotros inspiramos va a ser una mezcla de gases que va a estar conformado por diferentes gases como nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono en proporciones diferentes, principalmente de nitrógeno 78%, oxígeno un 21%, y vemos que la cantidad de CO2 que hay en el aire atmosférico va a ser muy bajito, y un 1% pues en otros gases. Y la sumatoria de todas estas presiones parciales nos va a dar la presión atmosférica. Si nosotros empezamos o nos vamos a nuestro primer paso de la cascada de oxigenación, tenemos que una presión atmosférica a nivel del mar va a ser de 760 milímetros de mercurio. Y si tenemos una fracción de 21% de ese aire atmosférico, va a darnos una presión de 159 milímetros de mercurio a nivel del mar de oxígeno en el aire inspirado. Pero estas presiones no van a ser igual en todos los lugares, sino que van a depender sobre todo de la altura a nivel del mar. Y vemos que este ajuste de la presión atmosférica a la altura sobre el nivel del mar lo vamos a denominar presión barométrica. ¿Y esto por qué se da? Perdón. Esto se da porque hay una columna de aire que queda sobre nosotros, que tiene un peso y va a producir cierta presión. A medida que aumentamos o que escalamos en la altura, esta presión o esta columna de aire va a ser menor y por lo tanto también va a ser menor la presión que ejerce para el ingreso a los pulmones. Vemos acá en este recuadro que a medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar, va a disminuir esta presión atmosférica y si decimos que el oxígeno va a ser el 0.21% de esta presión barométrica, pues nos va a dar una presión también más bajita a medida que aumentamos en altura. Así, a nivel del mar, como ya lo dijimos, 159 milímetros de mercurio, y a nivel de Bogotá, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, nos va a dar una presión inspirada de oxígeno de 117 milímetros de mercurio. Bueno, una vez ingresa el aire, va a sufrir ciertos cambios hasta llegar al alveolo, y esto se va a dar por dos variables principales. Primero, por el vapor de agua, que vemos acá la fórmula de la presión alveolar, que va a ser la presión barométrica menos la presión de vapor de agua, una vez el aire ingresa y se humidifica por la vía respiratoria superior, por la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, y vemos algo importante acá, y es que tenemos que restar la presión de CO2. ¿Y esto por qué se va a dar? Esto se da por la ley parcial de los gases, o la ley de Dalton. Y es así que acá tenemos un alveolo que está con una ventilación normal. La ley de Dalton dice que la presión en el alveolo va a ser igual, y lo que van a cambiar son las presiones parciales para mantener la misma presión. Es así que en un alveolo normalmente funcionante tenemos una presión alveolar de 40 milímetros de mercurio de CO2 y una presión de oxígeno de 110 milímetros de mercurio. Cuando hay un aumento en la producción de CO2 o una ventilación alveolar disminuida, que hay un menor barrido de CO2, va a aumentar esta presión de CO2, acá vemos 80, y va a disminuir la presión de oxígeno. Y la podemos ver esquematizada un poquito mejor acá. Vemos la ventilación alveolar por presión alveolar y vemos cómo la CO2 va a bajar a medida que aumenta la ventilación alveolar y cómo la presión de oxígeno va a aumentar a medida que aumenta la ventilación alveolar. Es decir, que por cada milímetro de mercurio de PCO2 que se aumenta, va a disminuir 1.25 milímetros de mercurio la presión de oxígeno. Bueno, una vez llega a la vía respiratoria, decimos que nosotros tenemos en el árbol bronquial cerca de 23 ramificaciones. A partir de la 16ª empieza a haber intercambio gaseoso. Y esto se da porque empezamos a encontrar la unidad respiratoria que va a estar conformada por el alveolo y los vasos capilares pulmonares. Estos van a conformar la membrana alveolo-capilar, a través de la cual se va a producir el intercambio gaseoso. En el adulto es de 70 metros cuadrados aproximadamente, que vemos que es muy grande, y esto pues se da por todos los respiradores que hay a nivel pulmonar. Adicionalmente, es también hasta esta generación aproximadamente que empieza a haber, o que hay barrido de este aire. A partir de esta generación se empieza a presentar el intercambio gaseoso a partir de la difusión. Y la difusión se va a dar porque hay más moléculas concentradas y que van a golpearse o chocarse entre sí,
y por lo tanto van a generar un vector que va a ser mucho mayor que pues donde hay menos concentración, y esto va a facilitar que pasen de un espacio de mayor concentración a uno de menor concentración. Adicionalmente, la tasa neta de difusión va a estar condicionada por otros factores, como la temperatura del líquido, la solubilidad del gas y el peso molecular. Acá hay que resaltar la ley de Henry, que dice que la presión de un gas va a ser la concentración del gas disuelto sobre el coeficiente de solubilidad. Y para los gases hay diferentes coeficientes de solubilidad. Importante destacar que el del dióxido de carbono es mucho mayor, por ejemplo, que el del oxígeno, y el del oxígeno va a ser mayor que el de los otros gases. Esto nos va a dar un coeficiente de difusión que si partimos de un valor de 1 de referencia del oxígeno, vemos que el CO2 va a difundir 20 veces más que el dióxido, el CO2 va a difundir 20 veces más que el oxígeno. Y el oxígeno va a difundir un poco más que el resto de gases que se encuentran a nivel de la atmósfera. Bueno, también va a depender de otros factores, como la diferencia de presiones, la distancia que ha de recorrer el gas y el área transversa del líquido. Y acá cabe resaltar la ley de Fick, que dice que la velocidad de un gas va a ser directamente proporcional con la superficie de absorción y el gradiente de concentración, y va a ser inversamente proporcional al grosor de la membrana. Y esto multiplicado por el coeficiente de difusión que ya revisamos. Y vemos que esta membrana alveolo capilar no va a ser igual durante todo el tiempo, sino que también va a variar durante el ciclo respiratorio. Y vemos que cuando estamos en el final de la inspiración y ese alveolo está más insuflado, va a aumentar al máximo el área de intercambio gaseoso y va a disminuir al mínimo el grosor de esa membrana. Y es por esto que cuando estamos al final de la inspiración vamos a tener la mayor cantidad o la mayor presión de oxígeno y la menor de CO2, y viceversa, pues va a pasar en la expiración. Adicionalmente, esta gráfica nos muestra cómo la presión parcial de oxígeno va a variar a medida que tiene que atravesar diferentes barreras. Tanto la célula epitelial, el espacio intersticial, la célula endotelial capilar pulmonar, el plasma, el citoplasma del eritrocito, y vemos que a medida que atraviesa estas diferentes constantes de difusión, va a disminuir esa presión de oxígeno. Una vez atraviesa la membrana alveolo capilar, es importante también resaltar el papel del flujo sanguíneo. Y vemos acá que a mayor flujo sanguíneo vamos a encontrar una mayor concentración de presión parcial de oxígeno. Y esto también va en el espacio intersticial, y esto también va a depender pues de la tasa de consumo. Si hay un consumo mayor, obviamente va a disminuir esa presión parcial de oxígeno, y lo va a hacer pues a la inversa en el caso de la disminución de este consumo. ¿Y esto por qué se da? El flujo lo que hace es, digamos que arrastrar más aire que ya participó, más sangre que ya participó en el intercambio gaseoso, y esta convección incrementa la difusión al producir gradientes mayores a través de la barrera de difusión. Bueno, si continuamos nosotros con nuestra cascada de oxigenación, vemos que ya pasamos el alveolo, hicimos difusión hacia la arteria, y en este nivel vemos que va a haber una pequeña disminución. Decíamos más o menos de 104, 107 milímetros de mercurio a nivel del mar, que es donde vamos a hacer pues la mayor parte del ejemplo. Esto va a estar condicionado por tres factores principales. Por una parte, el gradiente de difusión normal, que sabemos que tiene que haber para que haya un intercambio gaseoso. Por otra parte, el shunt, que se va a producir por las arterias bronquiales, por el drenaje bronquial profundo, que tiene sangre venosa proveniente pues de los pulmones, que al combinarse en la aurícula izquierda con la sangre oxigenada que viene de los pulmones, pues va a disminuir la presión de oxígeno. Y por otra parte, algo muy importante, que es lo que básicamente nosotros estudiamos, son las alteraciones de la relación ventilación-perfusión. Principalmente en este punto tocamos el cortocircuito, que es aquel en el que hay una mala ventilación con una buena perfusión. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte del gasto cardíaco que no participa en este intercambio gaseoso. Si nosotros pudiéramos medir a nivel del alveolo los gases, vamos a ver que van a tener un contenido de presiones similares a los de la sangre venosa.
y el otro que lo vamos a tocar también más adelante, que es el espacio muerto, pero es para recordar las áreas de relación alteradas, que va a tender al infinito, dado por mala perfusión, un alveolo bien ventilado con una mala perfusión. Si nosotros pudiéramos tomar el aire de este alveolo, va a parecerse mucho más al del ambiente debido pues a que no hay el intercambio gaseoso. Esta es una gráfica que me atreví a tomar del doctor Maya y la modifiqué, y es que vemos acá primero el contenido venoso de oxígeno. Una vez pasa por el alveolo y se oxigena, vamos a tener un contenido capilar de oxígeno, que es la distancia BC. Y al final nosotros lo que vamos a medir es el contenido arterial de oxígeno. Esta distancia BA es el aumento efectivo de oxígeno y esta distancia AC va a estar dada por el Shun producido por lo que ya expliqué anteriormente. Esto nos va a dar la fórmula del Shun que podemos calcular con los gases arteriales, que va a estar dada por el contenido capilar de oxígeno menos el contenido arterial sobre el contenido capilar menos el contenido venoso. Normal va a ser de 5 a 10%, que da para una PAFI mayor de 280, y más de 30% va a ser significativo. Otros índices alternos del efecto Shun va a estar la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2, que nos va a dar los trastornos de oxigenación leve, moderado y severo, y estos varían un poco según la altura al nivel del mar y no hay pues un nivel exacto adecuado. La SAFI, que se puede hacer con la saturación de oxígeno, cuando no contamos con los gases arteriales, que normal es mayor de 264, la diferencia de la presión alveolar con la presión arterial de oxígeno, que nos muestra la eficacia o la eficiencia del acople ventilación-perfusión, y normal va a ser de 5 a 15, y el índice arterioalveolar, que nos va a determinar un poco, nos va a orientar hacia el espacio muerto. Normal va a ser de 90%. Hasta este punto, a nivel arterial, es donde nosotros tomamos los gases arteriales. Entonces, digamos que el primer parámetro que nosotros tenemos que ver es la presión de oxígeno. Normal de 80 a 100, estos son valores sobre el nivel del mar, hipoxemia leve de 69 a 79, moderada de 40 a 59 y severa menor de 40. Y es importante destacar que esto es a nivel del mar porque veamos los estudios que hay acerca de los gases arteriales a nivel Bogotá y vemos que nuestros valores van a estar en el rango de hipoxemia leve. Por lo tanto, nosotros a nivel de Bogotá o alturas similares vamos a hacer una hiperventilación compensatoria y por lo tanto vemos que los gases arteriales en comparación con los que nosotros encontramos en los libros sobre el nivel del mar van a tener una hipocapnia y una alcalosis relativa. Bueno, ahora desde la arteria tiene que ser transportada hacia los tejidos y vemos que hay una caída importante como hasta 35 a 45 milímetros de mercurio. Y esto va a estar dado primero por las diferentes constantes de difusión que vimos que tiene que atravesar el oxígeno y va a estar condicionada por la tasa de transporte de oxígeno a los tejidos y la tasa de consumo de estos. Vemos que la hemoglobina es la principal o el principal transportador del oxígeno y sabemos que si la hemoglobina va a estar saturada al 100% en un hipotético caso, cada mol de hemoglobina puede transportar 4 moles de oxígeno. Esto permite un transporte 30 a 100 veces más que si estuviera solo diluido. El oxígeno total unido a 0 grados va a ser de 22.4 litros de oxígeno. Si lo multiplicamos por cada mol de hemoglobina, nos va a dar 89.6 litros en total. Y si partimos que el peso molecular de la hemoglobina es de 64.500 daltons, tenemos que cada 64.500 gramos de hemoglobina transportan 89.600 litros de oxígeno. Esto nos va a dar una constante que es o que indica la capacidad de carga de la hemoglobina. Y va a variar, pues en la literatura que nosotros vemos de 1.32 a 1.39, pero digamos que la podemos tomar como un promedio de 1.36. Y esta variabilidad se va a dar por los diferentes pesos de la hemoglobina. Vemos acá al final el transporte de oxígeno por la hemoglobina se va a dar por esta constante 1.36 por los gramos de hemoglobina que nosotros tengamos en sangre por la saturación de esta hemoglobina.
Ahora también se transporta el oxígeno disuelto, y acá recordemos nuevamente la ley de Henry. Se dice que la concentración de un gas va a ser igual al coeficiente de solubilidad por la presión. Vemos acá la fórmula del contenido arterial, del contenido de oxígeno, perdón, disuelto de oxígeno, y vemos que el coeficiente de solubilidad del oxígeno es de 0.03. Si lo multiplicamos por la presión de oxígeno, pues nos va a dar el contenido de oxígeno disuelto. Este va a representar solo el 1.5% del contenido total de oxígeno arterial, pero es el que vamos a poder medir en gases. Y es importante porque sí hay una correlación entre esta PO2 con el contenido total de oxígeno. Vemos acá en total la fórmula del contenido de oxígeno transportado en la sangre, 97% transportado por la hemoglobina y 3% transportado disuelto. Vemos acá, pues resalto adicionalmente en pequeño el contenido capilar de oxígeno para el cálculo del shunt que vimos anteriormente. El cambio va a ser que se va a calcular con la presión alveolar de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno normal va a ser aproximadamente de 20 mililitros por decilitro y el venoso de 15.3 mililitros por decilitro. Adicionalmente, este transporte de oxígeno por la hemoglobina va a variar dependiendo de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Y esto va a estar reflejado en la curva de disociación de la hemoglobina que vemos acá, que todos, pues todos conocemos. Que va a estar condicionado. Si se disminuye PCO2, 2,3-bifosfoglicerato o la temperatura o aumenta el pH, esta curva se va a disociar hacia la izquierda y va a tener más afinidad por el oxígeno. Si esto pasa al contrario, estos valores, pues se va a disociar hacia la derecha y por lo tanto va a tener menos afinidad del oxígeno, se libera más y va a permitir pues más entrega de oxígeno hacia los tejidos. Además, vemos este valor que la mayoría de gases trae, que es la P50, que representa la presión parcial de oxígeno a la cual la saturación de hemoglobina es del 50%. Normalmente en el adulto es de 27, cerca de 27 milímetros de mercurio. Y hay que tener en cuenta que los niños menores de 6 meses todavía tienen contenido de hemoglobina fetal, que puede transportar hasta un 30% más de oxígeno que la hemoglobina adulta. Y esto es debido a que a que se une más débilmente al 2,3-difosfoglicerato. Vemos acá los valores de P50 en las edades postnatales. Recién nacido, que tiene todavía hemoglobina fetal, va a ser de 19.4. Hacia los 6 meses que hay un recambio de hemoglobina F por hemoglobina A, va a ser similar al del adulto. A los 8 a 11 meses va a haber un tiempo como compensatorio, va a haber una concentración más elevada de 2,3-difosfoglicerato y por lo tanto va a ser más alta y posteriormente va a tender a compensarse y va a ser igual que en los adultos. Acá vemos además que esta curva de disociación va a ser diferente en los distintos compartimentos corporales. A veces hay la idea que es patológica cuando se desvía hacia alguno de los dos lados, izquierda o derecha, pero realmente es necesario para poder transportar el oxígeno. Y vemos que la curva de disociación de la hemoglobina se va a ir hacia la derecha en los tejidos, por ejemplo, acá a nivel del músculo esquelético, con una presión de 20 y una saturación de 35% porque está aumentado el consumo metabólico. Y hacia la sangre venosa va a tener una presión cercana a 40 milímetros de mercurio y vemos que va a darnos una saturación cercana al 70-75%, que es la saturación venosa. Esto nos permite el transporte y la entrega de oxígeno a los tejidos y es el denominado efecto Born. Ahora, también dijimos que está condicionada por la entrega de oxígeno y la extracción de oxígeno por los tejidos. Entonces sabemos que la DO2 o entrega de oxígeno va a ser el volumen de oxígeno transferido de los pulmones a los tejidos en un minuto y va a estar dado por el contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco, que recordemos que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, y va a estar modulado por el sistema nervioso autónomo y estímulos como la presión de oxígeno de CO2 y el pH. Y adicionalmente, el consumo de oxígeno va a ser la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber y va a estar condicionado por el gasto cardíaco menos el contenido arterial y cuando pasa por los tejidos se resta pues el contenido venoso. Entonces vemos que si la sangre entra, pasa por los tejidos,
es extraído el oxígeno para su metabolismo y luego lo recoge la vena. Entonces vemos que esta tasa de extracción va a ser esta relación que hay del consumo de oxígeno por la entrega, sobre la entrega de oxígeno. Así que para el cálculo de la extracción de oxígeno, que nosotros lo podemos hacer mediante los gases arteriales, como ya vimos, lo hacemos con el contenido arterial menos el contenido venoso sobre el contenido arterial de oxígeno. Esa es la fórmula pues, que debiéramos usar. Esta la traigo simplemente porque pues, es un derivado que se puede hacer de forma práctica cuando no tenemos, pues, digamos, toda la disposición del tiempo. Saturación de oxígeno menos saturación venosa sobre saturación arterial de oxígeno. Entonces, solo el 25% del oxígeno es extraído por los tejidos, lo que quiere decir que el restante 75% va a irse o a recogerse en las venas. Y esto nos va a dar la saturación venosa de oxígeno. Entonces, si hay una disminución en la saturación venosa o un aumento en la extracción, pues vamos a encontrar que va a haber una disminución en la saturación de la sangre venosa mixta y que este es el indicador más sensible del transporte de oxígeno digamos, en el cuerpo. Es patológica o pues nosotros quisiéramos llevarla que sea mayor de 65%. Y esta va a estar dada, miremos acá en la fórmula, por el consumo de oxígeno, el gasto cardíaco y el contenido de oxígeno, en el transporte de oxígeno por la hemoglobina. La saturación venosa pues no es específica de cuál de estos determinantes está alterado, por eso debemos hacer una búsqueda exhaustiva de las causas, pero sí es importante conocerlo. Y vemos acá cómo a medida que aumenta la VO2 o el consumo de oxígeno, va a disminuir la saturación venosa de oxígeno. Esta es la tasa de disminución, de descenso. Y vemos que un descenso en la hemoglobina o en el gasto cardíaco va a producir la misma cantidad de descenso de la saturación venosa. Bueno, hasta acá esto es como a modo de resumen, pues para tenerlo a la mano, todos los índices de oxigenación que nosotros podemos calcular mediante los gases arteriales, que lo traje y lo condensé en esta diapositiva porque digamos que los venía explicando para tenerlos como acá en modo de resumen. Importante destacar que una vez llega a los tejidos, incluso al atravesar pues las células, el espacio intersticial y al llegar a la mitocondria, el contenido o la presión de oxígeno que llega allá es cercana a 1 a 3 milímetros de mercurio. En algunos lugares dice 1 a 3 milímetros de mercurio, pero esto tan pequeñito, después de tener 159, es suficiente para el metabolismo mitocondrial y para poder producir ATP suficiente para las funciones del cuerpo. Cuando fallan estos mecanismos, pues vamos a ir a una hipoxia y por lo tanto puede llevar a una disfunción orgánica múltiple. Bueno, ahora vamos a hablar de ventilación. Entonces dijimos ya que la ventilación después del metabolismo mitocondrial y la producción de CO2 mediante el ciclo de Krebs, la ventilación va a ser el proceso mediante el cual se va a eliminar ese CO2 hacia el aire ambiente. La ventilación, ¿qué significa? Ventilación viene del latín ventilatio, de ventus o viento, y significa el cambio de aire en un recinto cerrado, eso en mecánica de fluidos. Nosotros lo hemos acuñado porque la ventilación o el cambio de aire en los pulmones va a ser directamente proporcional con la eliminación de CO2. Y en este caso resaltamos la ley de Boyle, que dice que los cambios o un cambio de presión nos va a producir un cambio de volumen. Si aumentamos la presión, va a disminuir el volumen y viceversa, y estos cambios, hablando del mismo gas en el mismo continente, van a ser, digamos, proporcionales. Y esto es lo que nos va a permitir que los cambios de presión generen un ingreso de volumen a nivel pulmonar. Y esto va a estar dado en nuestro aparato, en nuestro sistema respiratorio, con el equilibrio que se logra con el retroceso elástico pulmonar y de la pared torácica, que vemos que tiene pues diferentes vectores que dependiendo pues cómo interactúen entre la inspiración y la expiración, nos va a permitir el ingreso o el egreso de aire. Y por lo tanto la ventilación alveolar. Y vemos que en una expiración normal, la presión de la vía aérea se va a equiparar o igualar con la presión barométrica. Nosotros digamos que en fisiología, para términos prácticos y no usar estos números grandes, este cero relativo que va a significar presión barométrica
lo vamos a poner pues como un 0 y vamos a partir de ahí. Vemos entonces que en los ápices va a haber una mayor una presión negativa, una presión más negativa intrapleural que va a permitir el ingreso de aire o el delta de aire de volumen, el cambio en delta de volumen. Y vemos que como es más negativa hacia los ápices, el alveolo habitualmente va a estar más insuflado y por lo tanto va a permitir un cambio de volumen más bajito que a nivel de las bases, que normalmente va a haber una perfusión mayor, pero una ventilación menor. Entonces, este volumen de aire que movemos en cada respiración lo denominamos el volumen corriente. Si lo multiplicamos por las veces que nosotros respiramos en el minuto, o sea, la frecuencia respiratoria, nos va a dar el volumen minuto. Este volumen corriente se va a componer del volumen del espacio muerto, que va a ser anatómico en la vía aérea de conducción, más o menos de 2 cc por kilo, 30% del volumen corriente, y alveolar, que ingresa en el alveolo, pero no participa. La sumatoria de estos dos volúmenes de espacio muerto nos van a dar el volumen de espacio muerto fisiológico, que en condiciones normales va a ser similar al anatómico. Y la ventilación alveolar va a ser realmente la que participa en el intercambio gaseoso, por lo tanto va a ser volumen corriente por frecuencia respiratoria menos el volumen de espacio muerto. Estos volúmenes no son tan fáciles de medir en la práctica clínica, y si nosotros aún así los pudiéramos medir, no sabríamos efectivamente cuánta porción de este aire va a participar en el intercambio gaseoso, y el gas que más se relaciona con esta ventilación o con este recambio va a ser el CO2. Por lo tanto, se ha acuñado el término de ventilación a la eliminación de CO2. Bueno, vemos entonces acá que la ventilación alveolar de CO2 va a depender, bueno, esta va a ser la fórmula de la ventilación alveolar, que va a ser la presión barométrica menos la presión de vapor de agua, y que esta ventilación va a ser directamente proporcional con el consumo de oxígeno e inversamente proporcional con la ventilación alveolar, la presión de CO2. Bueno, y vemos que la producción de oxígeno es aproximadamente 250 mililitros por minuto, que va a estar relacionada, como vimos, en el ciclo de Krebs, así que la producción total de CO2 está directamente relacionada con el consumo global de oxígeno por la relación consumo de oxígeno por el cociente respiratorio, que este va a reflejar la proporción de moles de CO2 generados por mol de oxígeno consumido a nivel del tejido, y que va a variar de 0,6 a 1, va a acercarse más a 1 cuando nosotros tenemos una dieta rica en carbohidratos y más a 0,6 cuando tenemos una dieta rica en lípidos. Un promedio que utilizamos es de 0,8. Y estoy volviéndome un poquito hacia la presión alveolar de oxígeno, que vemos que le hacíamos una corrección, y es esta corrección del cociente respiratorio. Entonces, esta ventilación alveolar va a estar dada, como dijimos, por el volumen minuto menos el volumen del espacio muerto. Este volumen minuto, si la ventilación alveolar es insuficiente, puede causarse por disminución el volumen minuto, que a su vez va a ser causado o por un descenso en la frecuencia respiratoria o por un descenso en el volumen corriente. Y, por ejemplo, en patologías, por ejemplo, restrictivas, como vemos acá, con una disminución en la distensibilidad a la mitad, vamos a ver que hay un delta de volumen mucho más bajito, también se reduce a la mitad, comparándolo con un pulmón normal. Y vemos en esta otra gráfica el cambio de volumen en el eje Y por la frecuencia en el eje X. Y vemos acá que en un pulmón normal, con una resistencia normal, solo a frecuencias respiratorias muy elevadas va a disminuir el volumen. Pero en un paciente con una resistencia de la vía aérea aumentada, incluso en frecuencias respiratorias moderadas, va a haber un importante descenso del volumen. Por lo tanto, va a haber una hipercapnia por la disminución de la ventilación alveolar. Y por otra parte, esta ventilación alveolar puede verse alterada por el aumento en el espacio muerto, que como vimos un poco en una diapositiva atrás, va a estar dado por el desbalance de la relación ventilación-perfusión. O sea, una mala perfusión en un alveolo bien ventilado. Y vemos que puede ser calculado por la ecuación de Born, que como mnemotecnia, creo que ya la hemos escuchado varias veces: PACO menos PECO sobre PACO, presión arterial de CO2 menos la presión aspirada de CO2 sobre la presión arterial de CO2.
Un aumento de esta relación nos va a indicar una disminución en la ventilación alveolar. Y vemos que normal va a ser de 0.3. Esto va a estar dado por un cálculo, digamos que derivado del adulto, que se encuentra un volumen aproximado de espacio muerto de 150 y un volumen tidal cercano a 500 mililitros. Esta relación nos va a dar 0.3 y por eso tomamos ese como el valor de referencia. Y adicionalmente podemos calcular el gradiente de la presión arterial de CO2 menos la presión expirada, que va a ser normal de 3 a 5 para que permita una adecuada intercambio gaseoso. La presión expirada de CO2 va a ser la fracción expirada de CO2 por la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua. Bueno, una vez estamos en el alveolo, vamos a ver cómo se transporta, una vez estamos pues en la sangre y producción de CO2, vamos a ver cómo se transporta ese CO2 para ser llevado al alveolo y por lo tanto eliminarse. Y vemos que el transporte de CO2 va a estar dado principalmente en forma de bicarbonato, cerca de un 69%, y como CO2 disuelto, solo cerca de un 10%, y como grupos carbamino un 21%. Esas son las tres principales formas de transporte del CO2. Vemos que una vez atraviesa la membrana de la célula endotelial e ingresa a la sangre, pues al capilar, 11% se va a transportar en la sangre, 6% disuelto y un 5% como bicarbonato, solo un 1% como de otras formas. Y vemos que entra al glóbulo rojo a través de los canales de acuaporina 1 o del complejo RH, 64% se va a convertir en bicarbonato a través de la anhidasa carbónica. Vemos que requiere el ingreso de agua, por eso los glóbulos rojos van a estar un poquito más hinchados cuando vayan hacia el pulmón, y una vez se entreguen el CO2, pues van a volver a un tamaño un poco más pequeño. Y vemos que solo el 4% va a estar disuelto, 21% se va a unir con los grupos amino de la hemoglobina. Cuando llega este eritrocito al pulmón, lo que va a pasar es que todas estas reacciones se van a devolver y va a producir la salida de CO2 y luego el intercambio gaseoso y la eliminación del CO2 a través de los pulmones. Vemos que los factores que afectan la cantidad de CO2 transportados van a ser la cantidad de PCO2, las proteínas plasmáticas, por lo que se unen con los grupos amino, el pH plasmático, la hemoglobina y la presión de oxígeno, como vimos ya que son interdependientes. Y vemos acá la curva de disociación de CO2 que nos habla del efecto Haldane, y es cómo se transporta o qué tanta afinidad tiene el CO2 por la hemoglobina, y que va a depender, como vemos acá, mira, vemos presión de CO2 y vemos contenido total de CO2 en la sangre, y estas tres franjas de colores son la hemoglobina saturada a diferentes niveles por el oxígeno. Y vemos que cuando hay una hemoglobina que está menos saturada por el oxígeno, va a tener una mayor afinidad por el CO2. Y vemos que a niveles fisiológicos va a tener un aumento o una progresión casi lineal diferente a la curva de disociación de hemoglobina por el oxígeno, que vimos que era un poco más, pues, diferente, ascendente. Vemos acá entonces la sangre arterial y la sangre venosa, y cómo con los cambios de 97 a 75% en la saturación va a ser mucho más afín el CO2 por la hemoglobina a una saturación menor. Y por último, vemos los mecanismos compensatorios cuando hay un aumento de PCO2 o una disminución de PO2 o incluso un cambio en el pH. Entonces vemos que van a ser captados por los quimioreceptores periféricos que hacen una integración sensorial y generan una respuesta para que se muevan los músculos respiratorios, aumente la ventilación e intente contrarrestar estos efectos. Asimismo, la PCO2 a nivel central va a ser sensada por el sistema nervioso central, pues sobre todo pues, los cambios de hidrogeniones, y esto también nos va a producir una respuesta en el drive respiratorio, aumentando la ventilación y contrarrestando esta respuesta. Entonces, de esta manera, pues terminamos cómo cambiaría o cómo variarían la parte de la oxigenación y la ventilación con este mecanismo compensatorio. A modo ya de conclusiones, pues los gases arteriales son una herramienta útil y rápida para la evaluación del paciente en UCI.
Una correcta interpretación de los gases arteriales va a permitir un acercamiento diagnóstico y un tratamiento dinámico dirigido. Los gases arteriales nos permiten evaluar las causas de hipoxemia y la alteración en la eliminación del oxígeno o de ventilación. Y conocer la fisiología, creo que es el punto más importante, nos ayuda a realizar una adecuada interpretación de los gases arteriales y aplicarla clínicamente pues a nuestros pacientes. Muchas gracias. Espero pues que haya sido de utilidad la charla y pues estaré atenta a preguntas o alguna inquietud. Angélica, mil gracias.